¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Hastaff CarWorks. En el video de hoy voy a explicar cómo funciona el condensador del aire acondicionado. Este video es una continuación de otros videos que he subido al canal en los que he explicado cómo funcionan las otras partes que componen el sistema del aire acondicionado. Lo que voy a hacer, como siempre, voy a acercar la cámara para que lo veas mejor. Vamos a empezar. Ahora que ya está más cerca de la cámara, te voy a explicar lo que dibujé en el diagrama. Normalmente va montado en la parte frontal del auto para que así el aire que pasa a través cuando vas manejando enfríe el gas. En la mayoría de los autos o camionetas, esta va a ser la primera parte montada hacia el frente, después va a seguir el radiador. En el condensador tú vas a mirar dos líneas, la línea de entrada y la línea de salida. La línea de entrada va a contener gas a alta presión que viene del compresor de aire. Por aquí va a entrar. Este refrigerante en forma de gas, cuando fue comprimido por el compresor, elevó su temperatura más alta que la temperatura ambiental. Normalmente va a estar a 30 grados Fahrenheit más alto o más que la temperatura ambiental. La razón es esta. Si tú recuerdas cómo funciona el aire acondicionado, el principio en el que está basado es: el calor siempre va a ser transferido de un objeto más caliente a un objeto más frío. Es por eso que este refrigerante es comprimido y su temperatura es elevada, para que así, cuando entra al condensador, como ya mencioné, la temperatura va a ser al mínimo 30 grados más alta que la temperatura ambiental. Entonces, al circular en forma de gas, el aire que está pasando va a permitir que ese calor sea transmitido de estas líneas hacia la atmósfera, porque la temperatura atmosférica, como ya dijimos, es más baja. Un ejemplo, por así decirlo, digamos que la temperatura ambiental está a 100 grados Fahrenheit. La temperatura del gas refrigerante que entró al condensador va a estar a un mínimo de 130 grados Fahrenheit. Hay otras dos maneras en las que aire pasa a través del condensador. Tu auto o camioneta va a tener ya sea un ventilador eléctrico o va a estar equipado con un ventilador mecánico. Si es eléctrico, se va a prender cada que tú prendes el aire acondicionado, y también puede tener un segundo ventilador que prende cuando la temperatura del motor llega alrededor de 205-210 grados. Tu auto puede tener dos ventiladores y uno de los dos se va a prender, como ya mencioné, cuando prendas el aire acondicionado para generar flujo de aire, y el segundo se va a prender cuando la temperatura de tu motor llegue de 205-210 grados dependiendo del auto. Esto puede variar. Si tú nada más miras un ventilador eléctrico, también se va a prender cuando prendas tu aire acondicionado y va a trabajar a más alta velocidad cuando la temperatura del motor suba. Si no tiene ventilador eléctrico, tu auto va a tener un ventilador mecánico que va a trabajar a más altas revoluciones cuando tú estés manejando despacio o que estés en un alto, y ya que tú empieces a manejar más rápido, la velocidad del ventilador va a bajar, porque el aire que está pasando al manejar va a ser suficiente. No nos vamos a enfocar tanto en los ventiladores porque nos saldremos del tema. Nos vamos a seguir con el tema principal, que es el condensador. Entonces, como tú sabes, refrigerante en forma de gas caliente entró al condensador. Al pasar el aire se empieza a enfriar un poco, empieza a transmitir ese calor extra a la atmósfera, y conforme esto sucede, su estado cambia. De estarse encontrando en gas, se empieza a condensar, por eso esta parte se llama condensador, y se convierte en líquido a alta presión. Cuando el refrigerante sale del condensador, ya se encuentra en estado líquido a alta presión. La temperatura normalmente de este líquido a alta presión va a estar entre 5 o 10 grados más alta que la temperatura ambiental. Entonces, si nos mantenemos con el ejemplo de 100 grados, la temperatura de esta línea va a estar entre 105 y 110 grados. Y acuérdate, el gas que entró estaba a mucho más alta temperatura, mínimo 30 grados más alto que la temperatura ambiental, para que así ese calor extra que fue absorbido por el refrigerante en el evaporador que está dentro de tu auto sea transmitido a la atmósfera y tu aire acondicionado funcione correctamente.
Porque si la temperatura de este gas no es elevada y su temperatura es la misma que la temperatura del ambiente, no va a haber ningún intercambio de temperaturas, por así decirlo, y tu aire acondicionado no va a funcionar. Entonces, como tú puedes ver, la función principal del condensador es transferir la temperatura alta del líquido refrigerante hacia la atmósfera. Ahora te voy a mostrar una nota que hice aquí. La temperatura de las líneas de entrada y salida al condensador va a estar relacionada directamente a la temperatura ambiental. Y te voy a mostrar este ejemplo. Como tú pudiste mirar en el diagrama, la línea de entrada va a contener gas a alta presión que viene del compresor de aire acondicionado. Su temperatura va a estar normalmente, como ya mencioné, a más de 30 grados Fahrenheit que la temperatura ambiental. Por eso mencioné antes que si la temperatura ambiental está a 100 grados Fahrenheit, la temperatura de la línea que entra al condensador que contiene el gas a alta presión va a estar a un mínimo de 130 grados Fahrenheit, y esto es un promedio porque la temperatura va a variar dependiendo en la presión que está siendo aplicada al refrigerante. En unos momentos te voy a mostrar a qué me refiero con el uso de unas agujas. La línea de salida contiene refrigerante líquido a alta presión. Este refrigerante viaja del condensador hacia el evaporador. La temperatura de esta línea normalmente va a estar entre 5 grados Fahrenheit a 10 grados Fahrenheit más alto que la temperatura ambiental. Entonces, como tú miras, existe diferencia entre la temperatura de estas dos líneas porque el condensador ya se encargó de transferir ese calor extra al ambiente para que así esas temperaturas altas que existen dentro de tu auto sean reducidas por el uso del refrigerante que pasa a través del evaporador. Este es un juego de agujas utilizado para checar las presiones y recargar el sistema de aire acondicionado que usa el gas R134A. Como ya mencionaba, la presión aplicada al refrigerante va a influir en la temperatura. Los números de adentro son grados Fahrenheit. Entonces, si tú miras, cada que la presión es incrementada, la temperatura del refrigerante va a aumentar. Por eso mencioné anteriormente que los números que yo te mencionaba son aproximados y van a variar dependiendo de la presión y el estado en que se encuentre tu sistema de aire acondicionado. Y así de fácil. Ahora ya sabes cómo funciona el condensador del aire acondicionado. Si quieres estar al tanto de videos nuevos relacionados con este tema, no se te olvide suscribirte a nuestro canal. Por el momento, gracias por mirar el video de hoy y hasta la próxima.